buenas tardes en punto de las 6:30 de la tarde de este jueves. Como tenemos por sana costumbre en esta aula Tiempo de Derechos y en este programa que podríamos ya empezar a llamar Tiempo de criterios judiciales y de criterios de juristas, de los criterios del Poder Judicial, pues nos da muchísimo gusto estar en esta tarde con dos juristas de excepción, precisamente, ¿no? Dos pensadores del derecho de amplísima jetatura y pues qué mejor que hacerlo en una suerte de homenaje al doctor Paolo Grossi, quien fuera magistrado, presidente de la Corte Constitucional Italiana y el gran historiador del derecho en Occidente, tanto en la tradición romano-canónico-germánica como en el análisis de las relaciones de esta con el common law y con otras experiencias jurídicas, que de esto Oscar nos puede hablar pues prácticamente toda la tarde. No se tratará de eso, pero qué mejor que hacerlo con dos y ahora ya tres juristas, porque está aquí César Ruiz, el director general de la Fundación Aguirre Anguiano Chávez Jáuregui. Qué mejor que tener un programa que pueda hacer una suerte de homenaje a ese jurista absolutamente excepcional y tristemente no tan leído en México como debiera. Aunque bueno, yo tengo mis hipótesis de cómo ha llegado su benéfica influencia al pensamiento jurídico, incluso constitucional mexicano, pero eso ya será harina de otro costal y quizá de otro programa. Bueno, pues hoy tenemos a don Luis Vega Ramírez, el maestro de maestros, maestro en ciencias penales por nuestro instituto de referencia en el país, magistrado del primer tribunal colegiado de circuito en el Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en Jalapa, Veracruz, un magistrado federal de amplísima trayectoria, muy reconocido, ya les digo, un pensador jurídico excepcional, no solo en el ámbito del derecho penal, sino pues prácticamente en todos los ámbitos que implican a la doctrina jurídica. Muy bienvenido, muy querido don Luis. Es un honor enorme para el Aula Tiempo de Derechos y para el programa Criterios del Poder Judicial tenerte esta tarde con nosotros. Un abrazo hasta la hermosa Jalapa, que ya lo dijo el Santo Papa y lo dijo a voz en cuello, solo Veracruz es bello, y su capital Jalapa. Pero antes de escuchar al magistrado Vega, pues tenemos otra vez el gran honor de que nos acompañe el doctor Oscar Cruz Barney, que como hemos dicho en este programa, además de un muy querido amigo del proyecto Tiempo de Derechos, tanto del aula como de la revista, donde es columnista mensual, pues es un investigador destacadísimo en nuestro país, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional e integrante del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Ha publicado una obra de enorme referencia tanto en el ámbito de la historia del derecho, precisamente, como empezábamos hablando del magistrado Grossi, como en el ámbito del arbitraje comercial internacional, de los tratados de libre comercio, del combate al dumping, en fin, un jurista también de excepción y como quedará claro en esta tarde, pues no es en absoluto la excepción a esta erudición el tema que hoy nos convoca. Querido Oscar, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias. Es un honor pues estar aquí con ustedes y compartir la mesa, no solamente contigo, mi querido Rafael, sino con don César Ruiz y con el magistrado Luis Vega. Un saludo para todos. Es muy interesante el tema que nos reúne en esta ocasión, ¿no? ¿Qué pasa con el pago de las rentas? Si se suspende, si se reduce, etcétera, a raíz pues del caso fortuito, fuerza mayor, el tema del COVID y la solución, hay que decir, lo que se le dio en el caso de los restaurantes en la Ciudad de México, que han visto expandida inclusive su superficie, o al menos relocalizada su superficie de prestación de servicios. La historia del artículo 2431 del Código Civil de la Ciudad de México es una historia muy interesante. Si vemos los comentarios, las concordancias, motivos y comentarios al Código Civil Español de don Florencio García Goyena, el proyecto que se hizo en 1848 para España, y que se publicaron las concordancias y los comentarios, y se hizo una edición mexicana hacia 1879, incluyendo el Código Civil del Distrito Federal de 1870.
Podemos ver un poco el recorrido de ese artículo. En el proyecto español era el artículo 1483, que decía: el arrendatario no está obligado al pago de las rentas cuando por algún caso fortuito no pudiera usar de la cosa arrendada, con tal que lo ponga inmediatamente en noticia del propietario. Tampoco está obligado al pago de las rentas y antes bien podrá pedir la rescisión del contrato cuando sin culpa suya no pueda servir ya la cosa para el uso del arriendo. Es un artículo que está relacionado con el 1487 del mismo proyecto español, y si bien el 1487 se refiere a la destrucción de la cosa arrendada, en este caso es el impedimento, pues, por caso fortuito o fuerza mayor, del uso de la misma. Y el antecedente está en el digesto, ¿no? La ley 34 y la ley 27, párrafo primero, libro 2 del título título 2, perdón, libro 19 del digesto, que contiene pues esta redacción que se incluye en el Código Civil español, o en el proyecto de Código Civil español. En 1870, el primer Código Civil del Distrito Federal incluirá esta redacción en sus artículos 3101 en adelante, ¿no? Diciendo: si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento. Si solo se impidiere en parte el uso de la cosa, podrá el arrendatario pedir reducción parcial de la renta a juicio de peritos. Aquí se va a acercar mucho más ya a la redacción actual del código. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se observará salvo convenio en contrario. Se podía en un momento dado obviar la aplicación o evitar la aplicación de esta disposición si así lo acordaban las partes. Bueno, este artículo 1483 y 1487 del Código Civil, del Proyecto Civil Español, 3101, 3102 del Código Civil de 1870, pasa después al Código Civil de 1884 del Distrito Federal, en los artículos 2969 y 2970. Igual, ¿no? Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento. Si solo se impidiera, artículo 2970, en parte el uso de la cosa, podrá el arrendatario pedir reducción parcial de la renta a juicio de peritos. Y el 2971, lo dispuesto en los dos artículos anteriores, se observará salvo convenio en contrario. Vamos a ver ahorita cómo esta última disposición causa históricamente problemas en su aplicación y lleva a la redacción actual. Si nos vamos al 2431, nos dice si el vigente, ¿no? Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento, y si este dura más de 2 meses, se le pone ya un plazo, podrá pedir la rescisión del contrato. Luego, 2432, si solo se impide en parte el uso de la cosa, podrá el arrendatario pedir la reducción parcial de la renta a juicio de peritos, misma redacción del Código Civil de 1884, y a no ser que las partes opten por la rescisión del contrato si el impedimento dura el tiempo fijado en el artículo anterior. Entonces, 2 meses para rescindir, o bien reducción de la renta a juicio de peritos. Y luego se modifica lo que era el 2971 del Código de 84, que permitía la no aplicación de estas disposiciones, y actualmente el artículo 2433 nos dice: lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es renunciable. Simplemente no se puede pactar por las partes el que no se aplique. Aquí, y creo que es interesante, pues, para nuestro auditorio, que vean cómo esta situación, la posibilidad de no poder disfrutar del bien arrendado, es un tema viejo, pues es un tema que ha dado problemas desde hace siglos, contemplado desde el digesto y luego en la codificación, o reflejado en la codificación decimonónica hasta nuestros códigos actuales. La vieja obra de don Florencio García Goyena sigue siendo útil hasta la fecha para entender el por qué llegamos a estas redacciones. Con eso me detengo en esta primera intervención y entiendo que el magistrado Luis Vega tomará la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias. En principio, dar mi más amplio agradecimiento a mi muy querido maestro, muy reconocido jurista e historiador del derecho, don Rafael Estrada Michel, por esta invitación a su casa, que es justamente Tiempo de Derechos.
en esta aula de tiempo de derechos, que será tiempo de criterios, y compartir también con un destacado jurista investigador de la historia del derecho, como ya pudimos constatar en estos momentos con el doctor Oscar Cruz Barney. Y realmente es un verdadero honor, un saludo afectuoso también para el maestro César Ruiz por esta hospitalidad. Y bueno, el tema que hoy nos convoca es un tema muy interesante. No había habido un pronunciamiento en relación con esta pandemia que ha causado múltiples impactos en las diversas áreas de la vida social y en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito familiar, en la salud, en fin, ha tenido un gran impacto. Aquí, desde luego, voy a limitarme a señalar el tema relacionado con uno de los impactos económicos que tuvo al establecerse el cierre de ciertas actividades, entre ellas, como bien lo señalaba el doctor Cruz Barney, el cierre de restaurantes durante un periodo. Y esto generó, desde luego, dificultades a quienes arrendaban o arriendan todavía estos inmuebles donde funcionan los restaurantes. Pues en principio, no sé si me permitan compartir una muy breve pantalla, una presentación que les presento a ustedes, simplemente como guía para ir desarrollando la sesión. Bueno, algo sucedió, estoy haciendo algo extraño. Ahí ya. El tema es esta reducción y suspensión de pagos de arrendamiento en los tiempos de COVID. En principio, habría que analizar el artículo 1832, que contiene justamente un principio básico de los contratos, que es la autonomía de la voluntad. El artículo 1832 del Código Civil para la Ciudad de México establece que en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse. ¿Esto qué implica? Pues que desde luego los términos y condiciones de los contratos estarán determinados por la voluntad de las partes para el efecto de darle contenido, significado y alcance a las obligaciones y derechos que de ahí se derivan. Por su parte, el artículo 2398 nos habla ya en concreto del contrato de arrendamiento y nos lo define como un contrato a través del cual las partes contratantes se obligan recíprocamente. Es un contrato bilateral, es un contrato sinalagmático y que uno se obliga a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce temporal a un precio cierto. ¿Y qué ocurre cuando existen condiciones normales? Pues los contratantes cumplen en tiempo y forma con las obligaciones y ejercen los derechos que de estas convenciones se derivan. Pero cuando aparece un caso fortuito, una cuestión relacionada con una fuerza mayor que impide que se cumplan con estas obligaciones, tanto por parte del arrendatario, pagar la renta, como por parte del arrendador, obtener, otorgar el uso y goce de la cosa. Entonces, no hay posibilidad de que cumplan. Hay un impedimento tanto para el uso como para el otorgamiento del uso. Y por lo tanto, no se generan las obligaciones de pago, ni tampoco el derecho de cobro durante este lapso. Aquí la pregunta que hago es,
¿Qué pasa si la persona arrendataria está impedida para usar el bien inmueble objeto del contrato? ¿Estará obligada a pagar un precio cierto como se comprometió? Pues desde luego esa respuesta la podemos encontrar en el artículo 2431, que ya el doctor Cruzbani nos hizo favor de ubicarnos en el tiempo, en el espacio y darnos algunos antecedentes. Y aquí nos dice: si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento. Y si esta dura más de 2 meses, podrá pedir la rescisión. Esas son 2 prerrogativas fundamentales que está otorgando este artículo, que son de orden público, porque el artículo 2433 establece justamente el carácter irrenunciable de estos derechos, por una cuestión incluso de justicia. Si por una de nuestra voluntad de adquirir derechos y obligaciones, en este respeto a la autonomía de la voluntad, en la forma y términos que quisimos hacerlo, bueno, pues aquí estamos atendiendo a circunstancias particulares que impiden el cumplimiento de esa voluntad y por lo tanto de los derechos y obligaciones que de ella derivan. En una, bueno, pues se relaciona con esos principios que conocemos de pacta sunt servanda, pero ante un caso fortuito o fuerza mayor, habría que acudir a los principios del rebus sic stantibus, justamente para considerar las circunstancias particulares que prevalecen en un determinado momento para el cumplimiento de estas obligaciones. ¿Qué es el caso fortuito o la fuerza mayor? En realidad, estos 2 conceptos no tienen una definición muy clara. Incluso se confunden o se utilizan de manera, como si fueran sinónimos. Sin embargo, en los 2 encontramos una nota común, que es la inexistencia de la culpa por parte de los contratantes. No hay una culpa imputable a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque se trata de sucesos de la naturaleza, ¿no? Son imprevisibles. O bien son hechos del hombre, que son irresistibles, y ambos son ajenos a la voluntad y que no han podido preverse o que previstos fueran inevitables. Pero también hay otras razones, los actos de autoridad, como las órdenes o prohibiciones, que impiden temporalmente o incluso de manera definitiva el cumplimiento parcial o total de una obligación al arrendatario de usar y gozar del inmueble arrendado y el arrendador para procurar ese uso y goce, como lo comenté. ¿Esto qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en los actos de autoridad. El caso fortuito fue por la aparición de la propia pandemia o por la declaración que hacen las autoridades de la existencia de este estado, primero de emergencia y después de pandemia, y luego además la toma de ciertas determinaciones para pues la sana distancia y también delimitar las actividades que no podrán ser, se consideran esenciales y no podrán continuar elaborando, como es el caso que decíamos de los restaurantes. Pero me parece que podríamos ampliarlo a todos los demás establecimientos o todos los demás rubros del comercio, en donde por esta razón también se impidió el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos. Ante estos casos, la ley prevé estas 2 opciones, ¿no? Solicitar la reducción de las rentas o la condonación de la renta, es decir, no pagar nada durante ese periodo o pedir la rescisión del contrato, aun cuando se haya pactado una fecha posterior, si es que transcurren más de 2 meses, ¿no? Estas serían las prerrogativas irrenunciables. Y hasta aquí dejaría mi primera intervención.
Bueno, pues más que excelente. Quizá pudiéramos entonces comenzar el diálogo, doctor Cruz. Eh, si quiere terciar nuestro director general, pues muy bienvenido. Es un tema de la mayor importancia que además tiene que ver con esa exquisita sensibilidad social que tiene el magistrado Luis Vega, ¿no? Entonces, creo que los fundamentos de la discusión están más que puestos y podría hablarse aquí largo y tendido. Implica una cosa apasionante que es pues el poner en entredicho ese viejo tabú decimonónico de la autonomía de la voluntad y del pacta sunt servanda, en razón de algo que pareciera, en términos de principios, está por encima del cumplimiento a rajatabla de esa regla, que es el principio de buena fe manifestado en esa fórmula magnífica de la jurisprudencia dorada romana de el rebus sic stantibus, ¿no? Que también podría abrir, por otro lado, la puerta a una serie de posiciones, si me permiten el término, incluso cínicas, ¿no? Entonces, que las condiciones siempre cambian. Lo interesante es ver cuándo han cambiado en lo esencial, ¿no, doctor Cruz? Así es, me gustó mucho, bueno, como siempre, pues la presentación del magistrado Vega, y justo me voy a referir a esa pequeña, al principio que señala ahí de rebus sic stantibus, que pues no está incluido, digamos, en la contratación mexicana, o no sé, o no, tiene que pactarse específicamente. Eh, y claro, si la autonomía de la voluntad que rige y reina en los contratos, pues tiene un límite también, ¿no? Si no puede llevar la autonomía de la voluntad a la destrucción de una de las partes por circunstancias que cambien de tal manera que hagan absolutamente oneroso e imposible, pues, sostener una carga, cuando además empiezan a haber elementos de injusticia ya en la relación contractual, ¿no? Y creo que estos artículos son muy claros, reflejan una problemática histórica, es decir, ¿qué pasa cuando teniendo yo ya un contrato de arrendamiento, no puedo usar la cosa? Y no puedo usarla no porque no quiera, no porque el dueño del bien me lo impida, no porque no estén las condiciones eh, razonables, pues, para su uso, sino cuando hay una condición externa fuera de mi control y que me hace imposible su uso, ¿no? En este caso, en el caso del COVID, es muy interesante. Es decir, ¿cuál es esa condición externa que impidió a los restauranteros utilizar, como señalan las tesis numerosas, pues, que hemos visto? Y, pues, fue una prohibición de reunir personas en lugares cerrados, ¿no? Para evitar la transmisión y el contagio del COVID-19. ¿Qué se podía hacer ante eso? Realmente no se podía hacer nada. Si de allí no era una cuestión de, pues tenemos ya un contrato, tienes que pagar 100 pesos mensuales y los vas a seguir pagando aunque esté cerrado el local. Si acá hay un cambio de circunstancias fuera del control de las partes y que en muchos casos llevó al cierre definitivo de los establecimientos, ¿no? Y creo que es un ejemplo es un golpe, pues, de realidad, que el derecho, pues, tenía ya afortunadamente contemplada esta posibilidad. ¿Qué sucede? Pues vámonos al 24-31. Si no puedo utilizarlo, pues puedo suspender el pago de la renta, puedo a juicio de peritos ajustar el mismo. Pese a que, habiendo libertad contractual, yo tuviese un compromiso de pago mensual de la renta, pues básicamente pase lo que pase, pues no. El derecho interviene para equilibrar la relación, en ese caso la relación económica de las partes. Por otro lado, los dueños del inmueble o de los inmuebles correspondientes, eh, pues se les obliga, si se quiere ver así, a compartir parte de la carga que significa el no poder utilizar el inmueble. Es decir, ellos tendrán que sufrir o tendrán que compartir, pues, la pérdida correspondiente, en donde el restaurante no puede abrir. Bueno, el dueño del inmueble que se está rentando para uso de servicios restauranteros, pues no podrá cobrar la renta pues, en ese periodo, ¿no? O sea, creo que pese al manejo errático que se tuvo respecto de la enfermedad por parte del Ejecutivo en los primeros meses, sobre si se declaraba o no se declaraba una situación de emergencia, etcétera, que finalmente no se declaró, y dejó en suspenso, pues, muchas situaciones de carácter laboral, etcétera, que podrían haberse resuelto
conforme a los criterios de una declaratoria de emergencia. No siendo así, bueno, pues operaron en este caso las reglas del derecho civil que permitieron o que buscaron pues permitir la preservación finalmente del negocio, ¿no? Y yo no puedo exigirte que me pagues una renta de un negocio que genera ingresos solamente si está abierto y si está prestando servicios. No, hay una situación de emergencia que impide que se presten los servicios, bueno, hay que ajustar o hay que suspender ese cobro de la renta. La solución, que además lo hemos visto pues físicamente, se le dio, y una solución práctica es pues sacar los restaurantes a la calle, ¿no? Ocupar banquetas, ocupar un carril del arroyo vehicular, etcétera, y con una razón también muy clara, es decir, hay que preservar el negocio o la operación del negocio, y hay que preservar también la fuente de empleo. Que si simplemente nos quedamos o nos hubiésemos quedado con, si supongamos que hubiésemos estado todavía con el Código Civil de 1884, en donde las partes hubiesen renunciado al derecho a el no cobro de la renta, ¿no? O el ajuste a juicio de peritos, pues imagínense lo que hubiera pasado, es decir, hubieran terminado quebrando mucho más negocios de los que quebraron hasta es decir, al día de hoy, ¿no? Creo que este es un ejemplo en donde podemos ver cómo está la regulación, cómo se regula actualmente y cómo es una regulación que pues respondió a una crisis que nos ha dejado pues muchas enseñanzas y que obliga a ciertas flexibilidades, digamos, a efectos de mantener fuente de empleo y negocios funcionando, ¿no? Sí, bueno, y además creo que también nos obliga a replantear la forma en que vemos el derecho. Lo hemos visto tradicionalmente, Oscar, Luis, César, en cuanto a a la didáctica y a la pedagogía, ¿no? Lo que quiero decir es que llevamos 30, 35, 40 años de un, déjenmelo llamar sardónicamente, fundamentalismo constitucionalista, ¿no? En que todos son principios y valores fundamentales en la Constitución y no tiene ningún sentido estudiar derecho civil, y de repente la realidad impacta y resulta que sí es muy importante el principio de autonomía de la voluntad, y sí era muy importante el pacta sunt servanda, y sí era muy importante estudiar la lesión. Y bueno, pues a desempolvar los viejos libros de civil y de romano, ¿verdad? Porque bueno, pues qué importancia puede tener lo que dijeron unos tarulos hace 25 siglos, ¿no? Mejor vamos a estudiar derecho aeronáutico y formas de trasladar el bla, 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 los sweep, swap, swap a la bolsa de no sé qué y de los futuros de no sé cuánto. Pues sí, maestro, pues de lo que se trata es que la gente no tiene con qué pagar las rentas, ¿no? ¿Cómo le hacemos cuando además hay un bicho que se niega a irse, y que eso le genera múltiples problemas? Pregunta Marcos Hernández, ¿qué pasa si no se hizo en tiempo durante la suspensión de actividades? Supongo que si no se dio el aviso en tiempo, ¿no? A eso se refiere don Marcos. Pero bueno, te escuchamos, don Luis, perdóname mi arrebato romanista, ¿no? Yo pugno porque el derecho romano siga siendo explorado, sigamos aprendiendo de él y no creamos que estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Pelea perdida, queridísimo doctor, pelea absolutamente perdida, ¿no? ¿Quién sabe? Hay pensadores que creen que no, y bueno, en 150 años regresamos y a ver qué quedó de nuestra civilización. Exactamente, ese es un problema, pero bueno, hay esperanza, ¿no? Esta reforma de 2011, con la obligación que tenemos relacionada con nuestros derechos humanos, pues también nos ha replanteado la necesidad de ir en búsqueda de las fuentes y de reconstituir el concepto de Estado frente a la persona, y no entender a la persona en función del Estado. Y eso ya de entrada pues plantea una serie de problemas no solamente jurídicos, prácticos, sino hasta filosóficos, políticos, y que creo que estamos retomando sí esos valores, sí esos principios, pero a una luz menos positivista, formalista, limitante, castrante jurídicamente, ¿no? Sino que ahora tenemos que tener una sensibilidad mayor para visualizar los derechos.
Este artículo que estamos comentando, el 2431, pues no es nuevo. Es un artículo que busca justo pues la justicia, ¿no? Ya el doctor Cruz Barney nos habló desde el antecedente español, pero seguramente si buscamos más también encontraremos antecedentes desde el derecho romano, ante la imposibilidad de ciertos cumplimientos, ¿no? Tan solemne. El digesto. El digesto, exactamente. Y bueno, habría que preguntarle a Alfonso X el Sabio, ¿no? También con las 7 partidas, ¿qué es lo que encontramos por ahí en relación con el cumplimiento de obligaciones? Nadie está obligado a lo imposible, y también es un principio que está contemplado en el propio Código Civil. Entonces, seguimos todavía buscando, están en la ley, están positivados, y tenemos que en la jurisdicción hacerlos aplicables. Y qué buena oportunidad para explorar estos temas también, el que se esté dando esta circunstancia, y sobre todo que estén llegando a los tribunales y planteándose en el juicio de amparo. Y justo es lo que quería de alguna manera comentar respecto de cuáles han sido más o menos los criterios que se han sostenido, que son algunos criterios, ¿no? Son, si me permiten, nuevamente compartiré la pantalla con el objeto de ir trabajando el desarrollo de mi presentación. Acá está. Bien, decíamos, si el virus del SARS-CoV-2, COVID-19, representa una causa de fuerza mayor. En mi primera intervención comenté que si bastaba con que existiera esta situación de hecho de transmisión de este virus para considerar la fuerza mayor, o requería la intervención de un acto de autoridad para poderlo considerar de esa manera. En el acuerdo del Consejo de Salubridad General, que reconoce la epidemia de enfermedad por este virus como una enfermedad grave de atención prioritaria, y se establecen las actividades de preparación y respuesta ante esta epidemia, se publicó el 23 de marzo de 2020. Y el día 30 de ese mismo mes se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de la enfermedad generada por el virus. Es decir, ya en el acuerdo del Consejo de Salubridad General ya se determinó que es fuerza mayor. Es decir, fue necesaria una declaración para que se considerara de fuerza mayor. Pero no solamente la declaración formal, sino la materialización que se dio al momento de establecer límites y prohibiciones. Límites en cuanto a la distancia y prohibiciones para el funcionamiento, en este caso, de los restaurantes, ¿no? Y estas limitantes evidentemente tuvieron un impacto en la actividad económica, pero también en el ámbito contractual, particularmente en el arrendamiento, que es el tema que nos trae aquí. Entonces, pareciera que tenemos el asidero normativo a través del cual podríamos empezar a tejer el argumento o las consideraciones para caracterizar la causa de fuerza mayor. En el Estado de México también se establecieron estas medidas. Fue publicado en la Gaceta también del 23 de marzo de ese año, y para evitar un posible contagio de coronavirus, y se ordenó la suspensión temporal de ciertas actividades o locales y centros de reunión, como eran las plazas, los restaurantes, los malls, como le llaman, en donde pues prácticamente la gente cerró y ya no había posibilidad de continuar prestando el servicio. Y esto pues generó problemas graves. Aquí
Bueno, yo voy a alterar un poco el orden en este. Aquí está esta tesis del tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, cuyo rubro es actividad no esencial, donde ya califica de esta manera la actividad de los restaurantes. Derivado de la contingencia, el sector restaurantero fue considerado con ese carácter y resultó uno de los más afectados, por lo que le es aplicable el derecho a la condonación y reducción de rentas adeudadas conforme a estos preceptos, el 240, el 2431 y el 2432 del Código Civil. Es decir, ahí hay una sensibilidad, ¿no?, por parte del tribunal y del Poder Judicial de la Federación respecto de las condiciones en que se estaban enfrentando a esta pandemia y a estos problemas económicos que se estaban dando. Y pareciera que efectivamente solo se da en favor del arrendatario la posibilidad de la condonación o reducción de las rentas o la rescisión. Inclusive se planteó también la inconstitucionalidad de este artículo, el 2341, perdón, 2431, porque se impugnó en cuanto a la violación a la igualdad. El arrendador quejoso alegaba que este precepto daba un trato desigual al arrendador y al arrendatario, porque mientras que al arrendatario se le otorgaba esta prerrogativa para disminuir las rentas o condonarlo totalmente las rentas, o incluso rescindir el contrato, le dejaba toda la carga al arrendador de esta suspensión. Sin embargo, aquí hay otra tesis que también aquí nos aclara ese punto, hace un estudio de un análisis de esa relación de igualdad entre el arrendador y el arrendatario. ¿Por qué? Porque es a partir no de los derechos que se ejercen, sino de las obligaciones también. Así como el arrendador, por causa de esta fuerza mayor, no puede garantizar o otorgar el uso y goce temporal del inmueble, es decir, hay una imposibilidad, hay un impedimento para que él otorgue ese uso, así existe la imposibilidad para ejercer un derecho de cobro, es decir, no puede cobrar porque no está otorgando el servicio, ¿no? Entonces, ahí no hay igualdad. No hay una violación al principio de igualdad. Se soportan ambos las consecuencias de esta declaratoria y este impedimento que está fuera de su alcance y no era previsible que pudieran advertirlo, ¿no? Entonces, me parece que aquí con esta tesis, que es arrendamiento, constitucionalidad del artículo 2431 del Código Civil para el Distrito Federal, en cuanto que permite la rescisión del contrato por causa de fuerza mayor o caso fortuito, es constitucional. Desde luego, pues como se trata de un tribunal colegiado y además no es jurisprudencia, no es obligatorio en términos de temas constitucionales, ¿no? Porque por el diseño constitucional que tenemos, los tribunales colegiados, aun cuando digamos que es inconstitucional un precepto, no tiene este efecto obligatorio para el resto de las autoridades del circuito de que se trate. Entonces, aquí está diciendo claramente que no viola el principio de igualdad reconocido en los artículos primero y quinto de la Constitución Federal, consistente en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra de las personas. No sé si hasta aquí me quedo y volvemos enseguida. Bueno, hay dos preguntas muy interesantes, ¿no? Además de tres preguntas, además de toda esta explicación que ha sido completísima, magistrado. Pregunta don Enrique Hernández.
¿Qué procede para controversias de arrendamiento, pero de casa-habitación, en las que no hubo suspensión o restricción en cuanto al uso del inmueble, pero con motivo de la pandemia, considerada como caso fortuito, el arrendatario se quedó sin trabajo y por ende se vio imposibilitado para pagar la renta? O sea, el incumplimiento del arrendatario no fue un incumplimiento culpable. Muchas gracias. Esa es una pregunta. Después, don Oscar Ruiz Espinosa. Sin la declaratoria, la epidemia no habría sido una causa de fuerza mayor, o sí. Es decir, la declaratoria solo facilitó la prueba de que se actualizaba la fuerza mayor. ¿Mm? Y por otro lado, don Marcos Hernández, ¿qué pasa si no se hizo en tiempo? Ah, bueno, esto ya lo habíamos leído. Es decir, durante la suspensión de actividades, suponemos que la manifestación o la declaración, a eso se refiere. En fin, son preguntas interesantes en el sentido de, bueno, pues sí, esto opera por obvias razones de justicia y de buena fe, pero tampoco está tan claro cómo opera y sobre todo cuándo opera en el sentido de si se emitió la declaratoria correspondiente o no. ¿Ustedes qué opinan? Sí, don querido Oscar. Sí, rápidamente. Creo que es muy adecuada la pregunta de cuál es el efecto de la declaratoria. A ver, no se puede dejar a una de las partes el determinar si hay una causa de fuerza mayor o un caso fortuito, es decir, yo considero que esto es fuerza mayor y por lo tanto te dejo de pagar la renta o rescindo el contrato, o complicaría mucho las cosas. El que haya una declaración, pues lo que hace es que facilita en un momento dado pues el supuesto o actualiza el supuesto del 2431, ¿no? Habiendo esa declaración, pero además, habiendo un impedimento declarado por la autoridad en términos de que no se pueden utilizar las instalaciones, ahí está, ¿no? Inmediatamente se actualiza lo contemplado en el 2431 y permite, pues, que opere y que se aplique, ¿no? Que de otra manera, pues entonces habría que, o tendría que ser materia de prueba en que efectivamente se trate de un caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Habría que llevarlo a tribunales y que entonces el juez pueda decir, la juez pueda decir, bueno, efectivamente es o no es. El que haya habido la declaratoria allana el camino, pues, para la aplicación de este artículo, ¿no? Claramente. Por eso es tan importante la actuación oportuna en un momento dado de la autoridad administrativa que pueda señalar cuándo estamos en ese supuesto haciendo una declaratoria general, ¿no? De alguna forma se preconstituye la prueba, ¿no? Claro. Antes de cualquier controversia. Ahora, si mis profesores de obligaciones no mentían, pues el artículo habla de rescisión, ¿no? Tampoco es que el arrendatario vaya a tener una vida feliz y generosamente al amparo de un techo sin pagar nunca más, ¿no? Sino que pasado el tiempo razonable del que se habla, pues lo que procede es rescindir. Y si no mal recuerdo, rescindir, pues es cada quien se queda con lo que es suyo y vámonos, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Sí. No, es muy interesante esto que se ha planteado por quien nos hace el favor de preguntar y de la respuesta que da el doctor Cruz, porque efectivamente facilita, la declaratoria de la autoridad facilita la calificación de la existencia del caso fortuito o de fuerza mayor. Lo facilita porque está sí preconstituida. Pero mencionaba el doctor Cruz que algunos restaurantes, con el objeto de no sucumbir, sacaron a la calle las mesas y ahí andaban afuera sirviendo. Entonces, esto podría generar la idea de que no hubo un impedimento total para el uso de las instalaciones. Entonces, esta declaratoria por parte del Consejo General de Salubridad podría ser, desde luego, una presunción juris tantum, en tanto que formal, pero no materialmente. Y el arrendador, en su caso, sí podría acreditar que no estuvo, aún cuando se hubiera declarado que no podían abrir sus puertas, que sí estuvo trabajando, entonces que no hubo tal impedimento. Entonces ahí cambiaría totalmente las condiciones. Y esto me permite retomar la pregunta de qué pasa en tratándose de
casas habitación, donde por virtud de la pandemia, la persona que sufraga obligada, pues, o sufraga los gastos, la obligada, la arrendataria, se queda sin trabajo y no puede cubrirlo. Me parece que ahí ya estaríamos en otro nivel de análisis y que no estaría contemplado, cuando menos de esta forma, en relación con, no estarían parados pues con la extensión de la obligación y de los derechos del contrato de arrendamiento. En cambio, la imposibilidad de utilizar o usar o ocupar el bien inmueble sí está relacionado íntimamente con el objeto del contrato. En cambio, en relación con, oiga, pues me quedé sin trabajo, y pues fue con motivo de la pandemia, pues además de que necesitaría acreditarlo, ¿no? Pero me parece que sería algo ajeno a las circunstancias propias de los elementos del contrato de arrendamiento, ¿no? Por cierto, nos dice Anaitza Jiménez, perdón por el dato cultural que está en el chat, pero bueno, me da gusto porque nos ilumina la juventud, que estos tinglados que montan ahora para embellecer nuestras calles, lo digo con total ironía, se llaman en idioma millennial, supongo, o inglés, o ingleñol, las dark kitchen, ¿no? Bueno, interesante, doctor Cruz Barney, usted que es todo un cultor de la bella lengua de Cervantes. La lengua de Cervantes, sí. No, era un comentario sobre, bueno, gracias por la aportación. Ahora ya sabemos dónde estamos comiendo. Y ya sabemos qué nos van a preguntar nuestros hijos. Y ya sabemos que nos van a preguntar. ¿Tú comiste una dark kitchen? Pues sí. No, creo que es muy interesante lo que dice el magistrado. O sea, ¿qué pasa si hay una pérdida de empleo? Pero claramente esos artículos se refieren a una circunstancia respecto de la cosa, no de la persona, ¿no? Hay un impedimento aquí de uso de la cosa por circunstancias externas a la relación contractual, ¿no? Que si por esa misma circunstancia que me impide usar como parcial o totalmente la cosa, cambian las circunstancias personales de alguna de las partes, ese es otro problema, ¿no? Que no está cubierto, cuando menos, por el 2431, ¿no? Claramente, si por desgracia pierde el empleo, no puede pagar la renta, bueno, pues no es aplicable el 2431 porque se refiere al bien arrendado, ¿no? Creo que es importante que el auditorio eso pues lo tenga muy claro. Son pues dos circunstancias distintas. Aquí, pues sí, aquí hombre, en el ejemplo de que quede sin empleo el arrendatario, pues bueno, aquí sí se podría pensar en un cambio de circunstancias, ciertamente. Hay un cambio de circunstancias que le impiden a él cumplir con el arrendamiento, pero difícilmente ese cambio de circunstancias pueda alegarse para ajustar el contrato. Es decir, tienes un contrato por un año, me tienes que pagar 10 pesos mensuales, te quedas sin trabajo, no me lo puedes pagar, pues lo que voy a hacer, ¿no? Es decir, aquí no hay, o es mucho más difícil, o será mucho más difícil pretender un ajuste, o al menos una suspensión del pago de la renta, etcétera. Quizás alegando si rebus sic stantibus, existe la pandemia, se impide la generación de empleo, o no se puede, o hay una suspensión de pago de salarios, una cosa por el estilo, pero cuando menos el 2431 se refiere a la cosa. Y bueno, pues nos ha dado la oportunidad de conocer y de disfrutar de las dark kitchens en las calles de la Ciudad de México. Y también cumplen con esa vieja institución tan mexicana del diablito, ¿no? Porque lo que uno ve es que se cuelgan de la luz con unos cables dignos de mejor suerte y vaya usted a saber lo que pueda pasar ahí, ¿no? En fin, es un poco la imaginería nacional para salir de problemas que pues realmente representan cuestiones muy, muy importantes para la supervivencia de cualquier negocio y pues, de una serie de entornos familiares y comunitarios, ¿no? Yo creo que las resoluciones precisamente por eso son de la mayor importancia, porque no suele uno, no solemos en el foro jurídico acercarnos a la realidad de una forma tan tajante y tan comprensiva de la misma, ¿no?
buscamos siempre una salida meramente formal, como nos decía el magistrado Vega, ¿no? Con un positivismo, voluntarismo, decimos, bueno, la ley es la ley y ráscate con tus uñas y como puedas, y no, generalmente no atendemos ni desde los argumentos de los abogados, ni desde las resoluciones de los jueces, no atendemos con mucha puntualidad los problemas sociales, a veces tan graves como este, que bueno, como decíamos al principio, ya vamos a superar el bienio con creces y pues seguimos ahí metidos y va y viene la pandemia y una ola y luego la otra ola y la cima y luego la cima con ese y en fin, no pareciera tener un final, eh, eh, por lo menos no en el corto plazo. Por lo tanto, este tipo de aplicaciones de criterios pues es indispensable. Edmundo Valdés alzó la mano en el chat, pero me imagino que no se puede por la forma en que tenemos planteado aquí el aula virtual. No se puede participar con voz y voto. No, con voz nada más, sino que tiene que escribir su, su aportación, si es tan amable. El ingeniero eh, Rafael Barba nos aclara, y él no es sospechoso de ser millennial, por cierto, mi querido tocayo. Una dark kitchen es un local que se habilita como cocina y sirve para preparar alimentos para entregar vía Uber o Rappi. No hay venta en ningún lugar para llevar ni mesas. O sea que ya nos quedamos con las ganas, mi querido Oscar, y sin duda habríamos hecho el ridículo más espantoso con nuestros hijos y con nuestros alumnas y alumnos. En fin, don Marcos Hernández. Procede el artículo 2432 en casos de que la cosa arrendada solo se pueda utilizar parcialmente un 30%, como se declaró en la contingencia, por no ser actividad esencial. Bueno, procedería este artículo, ¿no? Supongo. Suena bastante razonable lo que don Marcos nos expresa. Quería hablar el maestro Ruiz. Adelante, don César. Hola, muchísimas gracias. De nuevo, yo nada más como público, maravilloso escuchar a nuestros dos ponentes de hoy, don Oscar Cruz Barney, que esperamos que se incorpore ya de manera permanente y constante a nuestra pantalla, a nuestro programa. Estaremos muy, muy agradecidos con él. Y don Luis Vega, es un placer tenerlo aquí con nosotros. No tenía yo el gusto de conocerlo. Le agradezco mucho que esta sea la primera vez de muchas para nuestro beneplácito y el beneficio de nuestra audiencia. Y pues qué decir del doctor Cruz, el doctor Estrada Miche, que pues es un conductor magnífico. Como público, nada más quisiera hacerles un par de preguntas. Insistir en la primera pregunta que hizo esta persona me parece bastante interesante sobre qué pasa si no se hizo en tiempo. Yo creo que se refiere a si a lo mejor él no sabía de la existencia de estos criterios, si puede hacerse de manera retroactiva. Si hoy, por ejemplo, hoy vi los criterios del Poder Judicial, pues yo tengo un restaurante y no dejé de pagar las rentas, la verdad es que fue muy cumplido, pero puedo acogerme a este beneficio y salvarme de las 3, 4 o 5 meses de renta que pagué, aun cuando el restaurante estaba cerrado a causa de una restricción legal. Me parece que por ahí podría ir su pregunta, que me parece bastante interesante. No veo yo ahí algún impedimento, pero pues ustedes son los expertos y me gustaría conocer qué opinan. También escuchándolos me surgieron algunas otras dudas, sobre todo en el caso que mencionaban, ¿no? De que ya no recuerdo si fue un decreto, ley o qué fue lo que, bueno, debe ser un decreto el que determinó que ya no pudiera haber, que los restaurantes tenían que cerrar y declaró la fuerza mayor. A mí me llama la atención, si, porque como bien decía el magistrado, no es lo mismo el caso fortuito que la fuerza mayor. Si no hubiera habido esta orden, pero lo único que hubiera sería la orden de la sana distancia y de que no podríamos estar en lugares cerrados con cierto 1,5 metros de espacio, que en los hechos realmente haría imposible la operación de restaurantes. Con eso hubiera bastado para que se diera la fuerza mayor, o era necesario que hubiera esta legislación. Y también me llama la atención, los criterios se refieren a los restaurantes. Según una de las preguntas de nuestro auditorio será, ¿aplica a cualquier otro negocio que no sea de actividad esencial? ¿Aplica a negocios de venta de alimentos que
que no sea propiamente un restaurante, pienso por ejemplo, ¿no? Comida rápida o negocios de venta de ropa deportiva o cosas así, ¿no? Centros comerciales. Serían mis primeras preguntas. Tengo más, pero pues para no irnos confundiendo, si me pudieran ayudar a contestarlas. Muchas gracias. Si me permiten, yo iba a terminar lanzando preguntas y dentro de esas están esas que están mencionando. En principio, si me permiten, en relación con el tiempo, es decir, ¿cuándo hay que solicitarlo u oponerlo? Y lo digo de esta manera porque puede ser a través de acción o bien oponiendo la excepción correspondiente en caso de que el arrendador presente una controversia de arrendamiento en contra del arrendatario. El arrendatario bien puede excepcionarse diciendo que en virtud de esta circunstancia, de este caso fortuito o fuerza mayor, más bien, no fue posible hacer esos pagos durante el lapso que duró la pandemia. Entonces, aquí mi primera cuestión es que me parece que aplicaría a todos aquellos establecimientos mercantiles no esenciales que tuvieron que cerrar y que no pudieron realizar ninguna actividad. Esa es una. La otra, ¿en qué tiempo? Bueno, la acción, mientras no prescriba, ¿no? Se puede solicitar. Y la excepción, pues, al momento de contestar la demanda. En el caso, en uno de los casos que estudiamos, vimos que fue una excepción superviniente. El juez de primera instancia recibe el escrito de excepciones supervinientes y lo reserva, no le da trámite, dice que lo resolverá en la sentencia. La sentencia no se ocupa de esta excepción superviniente derivada del artículo 2431. Y en la segunda instancia la desestiman, dicen que no es procedente esta excepción porque no está acreditada los extremos que exige el 2431. Y esto es lo que genera el análisis muy, muy puntual, muy concreto de una gran estructura argumentativa por parte del tercer tribunal colegiado en materia civil en el primer circuito. Y explora todos los datos relacionados con la pandemia y va dándole seguimiento puntual a cada momento, ¿no? Desde que en Wuhan, China, informan de la existencia de esta pandemia. Entonces, y luego todo hace un estudio relacionado con los impactos económicos, el desempleo, la inflación y una serie de factores que llevan a determinar que efectivamente estamos en presencia de una fuerza exterior que no era posible prever ni resistirse a ella y que impidió el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, una de mis preguntas que yo traía aquí era, ¿qué pasa si no se opone como excepción? ¿Puede de oficio los juzgadores, dado que la declaratoria y además es un hecho amplio porque de la totalidad de la población y que no sería necesario que le opusieran la excepción, sino que de manera oficiosa, me parece a mí, que la autoridad jurisdiccional tendría que aplicar este precepto y en los correlativos de los estados de la República, porque pues esta declaratoria fue general para todo el país y habría que ver si en las diferentes entidades federativas también hubo una prohibición en relación con la apertura de establecimientos de actividades no esenciales. Entonces, de esta manera, yo pienso que sí tendría que ser de oficio. Ahora, tenía hoy otras preguntas, no sé si
¿Cuánto tiempo nos queda para ir respondiendo las preguntas? No sé si se pueda. Tenemos unos 20 minutos más, una media hora, si ustedes lo tienen a bien, sin abusar tampoco de su No, gentileza. Hay muchas. también un par de preguntas más en las preguntas y respuestas, pero adelante, magistrado. Sí, bueno, aquí procede solo respecto del tiempo que duró la imposibilidad de utilizar el inmueble o durante todo el tiempo que dura la pandemia, ¿no? Esa es una pregunta. Y me parece a mí, así por el tiempo que tenemos, que yo pienso que no puede extenderse a la duración de toda la pandemia, sino solamente limitarse al tiempo que duró la prohibición o el impedimento para poder gozar de esa prerrogativa. Y de entrada, pues fue del 30 de marzo al 30 de abril, un mes, y luego se amplió por otro mes, es decir, nada más estaríamos hablando de marzo a abril y de abril a mayo, porque ya en junio se abrieron la posibilidad de abrir incluso de manera parcial, y ya solamente el tiempo que duró, es decir, el impedimento. Concluido el impedimento, aunque continúe la pandemia, porque todavía existe hoy la pandemia, es decir, no hemos terminado totalmente con la pandemia, tan así que se ha venido prorrogando y prorrogando, pero ya las actividades no esenciales ya están liberadas, es decir, ya podemos ir a restaurantes y nos sirven, ¿no? Entonces nada más sería por ese tiempo. Ahora, si me permite nada más un comentario sí. sobre ese punto en particular, creo que es importante, igual para el auditorio, que quede claro, es decir, el problema es la imposibilidad de uso o de disfrute del bien. No si fue por guerra, no si fue por peste, no si fue por COVID, ¿no? Sino que no se puede utilizar el bien. Entonces, el COVID llegó para quedarse, eso está clarísimo, nos vamos a tener que vacunar seguramente todos los meses de enero, como si fuera influenza o alguna cosa por el estilo en un futuro. Entonces, una declaratoria de esto, hasta en tanto o en tanto impide el uso y disfrute del bien arrendado, eso es lo que cubre y eso es lo que protege el artículo, protegiendo el negocio, protegiendo la fuente, hasta ahí. Puede continuar la pandemia, pero en los grados lo hemos vivido, en los grados, en el semáforo, pues, de aplicación de la pandemia, hay espacios en donde pues, se permite regresar a la llamada nueva normalidad, ¿no? En donde, pues, otra vez empieza a operar el negocio, ahí no habría por razón alguna para no pagar la renta correspondiente, salvo que haya habido una reducción en el espacio utilizable, etcétera, donde quizás pueda, a juicio de peritos, determinarse un ajuste, ¿no? Pero creo que ese es un tema importante. Es interesante, cuando se discutió el 3101 del Código Civil de 1870, dicen los redactores, los comentaristas de este artículo hacia 1880 que este artículo 3101, que era el número que tenían en 1870, era un tema bastante debatido, ¿no? Y que se refería básicamente a el caso de guerra y el caso de peste, ¿no? Y que a primera vista pues parecía justo que la renta se disminuyera o no se pagara cuando se habían destruido los frutos o se había impedido pues disfrutar del bien. Evidentemente se estaba refiriendo a arrendamiento de fincas rústicas, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, ¿qué pasa si se destruían los frutos? Se había que pagar la renta del terreno completa, ¿no? Nada más. Gracias. Aprovechando la interrupción, ahí justo me gustaría insistir en el tema, porque sí, lo entiendo, el artículo se refiere a que no se pueda utilizar el bien y la norma es la que hace que caigamos perfectamente en el artículo. Sin embargo, no podemos considerar que las condiciones de la pandemia per se podrían llevarnos a este punto, y vuelvo al tema que mencionaba el doctor Cruz Barney, porque habla de, bueno, si ya no está la norma, ya no está la prohibición, ya pueden volver a abrir. Pienso, por ejemplo, yo rento un cine pequeño, imaginemos que todavía las cadenas estas enormes no me han comido. Yo todavía en un pueblito de Oaxaca tengo ahí mi cine chiquito que rento un localito de 50 asientos para mi negocio. Y siendo estrictos, tengo que tener cierto espacio entre las butacas para mantener la sana distancia, a tal punto que hacen que ya no sea rentable para mí
la manutención del negocio. O sea, lo que yo voy es, no existe una prohibición de que opere, puedo operar, pero por las condiciones de operación que me imponen las condiciones actuales de salubridad, yo no, el negocio ya no puede sostener por sí mismo su vida. Entonces, ahí podría aplicar, equipararse un caso fortuito y decir, si bien sí puedo usarlo, no lo puedo usar con la suficiente, no puedo, libertad o plenitud que me permita que el negocio sea viable y por lo tanto tengo derecho a rescindir el contrato. ¿Qué opinarían ustedes al respecto? Sí, yo creo que cuando hablamos del impedimento de usar, pareciera que es total y completo. Es decir, no se puede ejercer ningún acto de goce de ese inmueble. Ahora, ¿qué pasa si la utilización es parcial, ¿no? Como en este caso. Ahí probablemente pudiera existir la posibilidad de que hubiera un ajuste en las condiciones por esta imposibilidad de cumplir derivada de decisiones de autoridad, ¿no? Porque si bien es cierto, no me impide utilizarlo, no me permite utilizarlo a su cabalidad. Y pienso que por un razonamiento argumentativo podría llegarse a determinar una reducción, ¿no? Así como en los alimentos, ¿no? También hay una reducción, bueno, pues proporcionalmente no estoy gozando de la totalidad del bien, por lo tanto también solicito una reducción, pero eso sería, me parece a mí, que necesariamente a través de acción, ¿no? No sé si funcionara como excepción, pero habría que revisarlo, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Tenía otra pregunta, permíteme. Estaba poniendo mucha atención y se me escapó la liebre sobre otra pregunta. Doctor Estrada, ¿tendrá usted algún comentario mientras? Aquí creo que hay otras preguntas del auditorio en el chat. Sí, por ejemplo, pregunta don Edmundo Valdés. ¿Qué pasa cuando el arrendador nunca renta una oficina, pero el contrato no es de arrendamiento, sino de servicios? ¿Sería posible aplicar estos criterios que ustedes están explicando? Bueno, ahorita nos dicen. Don Enrique Hernández coincide con lo comentado por los expositores en cuanto al 2431, en el sentido de que no aplica para el caso de casa-habitación, pero considera que procede en ese caso el principio que reza: a lo imposible nadie está obligado. Y Anaitza había escrito en el chat, sorry, y justo esos son las dark kitchen, tocayo. Ahora bien, a pesar de la existencia de la declaratoria de emergencia, si el inmueble se continúa ocupando a puerta cerrada, ¿es procedente la exigibilidad de la renta completa? O en caso de que se solicite la reducción de esta, ¿cómo se calcula el porcentaje de reducción? ¿La reducción es proporcional al aforo permitido en restaurantes conforme a la declaratoria? Proporcional al aforo, bueno, interesante también, ¿no? Sí, sí, se parece al planteamiento de don César Ruiz. Justamente es un tema de proporcionalidad y habría que ver en qué nivel o a qué porcentaje. Eso sería materia de prueba, ¿no? Acreditar hasta cuánto es posible haber utilizado el inmueble y que generara los recursos que normalmente venía generando, ¿no? Yo creo que ahí podría ser una reducción. Pero, y en relación con la primera pregunta, si el artículo 2431, perdón por mi dislexia, se refiere a arrendamiento, es decir, está en el capítulo que rige las normas del arrendamiento, y ahí tratándose de servicios, no operaría este precepto. Así es. Estoy de acuerdo. Además, creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que necesariamente tiene que hacerse un análisis caso por caso. No es lo mismo un local
de estos gigantescos, ¿no? Que caben 200 mesas, a un pequeño local donde caben 5, en donde la cercanía, la distribución, etcétera, pues implican capacidades de generación de ingresos muy diferentes, ¿no? Entonces, creo que tendría que analizarse pues, los flujos económicos del negocio, etcétera, y ver, poder determinar en un momento dado hasta dónde se puede ajustar o se puede reducir, porque además sigue también o se mantiene, se preserva pues el derecho del dueño del bien, pues de buscar también en un momento dado por su lado la misma rescisión, ¿no? Y si tampoco puede estar condenado a seguir en un caso de estos arrendando el bien necesariamente, ¿no? Qué bueno que toca ese tema, doctor, porque era la otra pregunta que les quería hacer. Los artículos 2431 hablan siempre del arrendatario como su derecho para suspender el pago de rentas, como para pedir la rescisión del contrato, pero podríamos hablar de un derecho reflejo también del arrendador. Por ejemplo, yo soy el que renta el inmueble y veo que se publica esta norma en la que dice que se van a cerrar los restaurantes los próximos 3 meses. Pues de antemano yo ya sé que existe ese artículo y puedo aplicarse la suspensión de rentas. Puedo sobre la base del mismo decir, bueno, la norma prevé que se va a cerrar por más de 2 meses, entonces existe la posibilidad de rescindir el contrato, vamos a rescindirlo de una vez porque yo lo quiero rentar a alguien que va a poner una farmacia, y entonces puedo yo recibir mis rentas. Pero sí, fíjate, la redacción del 2431, si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento. Entonces, este es el beneficio del arrendatario, claramente, ¿no? Si esto dura más de 2 meses, podrá pedir la rescisión del contrato. ¿Quién? El arrendatario, ¿no? Claramente. Y, sin embargo, sigue existiendo un derecho por parte del arrendador a percibir la renta por el bien inmueble que está arrendando. Es decir, si pasan más de 2 meses, ¿no? En donde no se le está pagando la renta, pues entonces hay que entrar necesariamente a analizar los derechos del arrendador a percibir una renta por el arrendamiento, ¿no? Si no puedo yo dejarlo un año, ¿no? Con el inmueble así, que quizás pueda destinarse a otra cosa, quizás remodelarlo, en fin, poder entrar y disponer del bien de una manera distinta, cambiar el giro. Entonces, sí es un tema complejo, ¿sí? Porque claramente el 2431 está pensado para proteger al arrendatario en una situación de emergencia, en donde se le obligue al pago de una renta cuando no está generando el negocio los ingresos suficientes para poder pagar, ¿no? Y habrá que ver si se presentaron casos así. Sí, si me permite ahí dar mi opinión, es efectivamente la suspensión esta de pagos o que no pague la renta me parece que el tiempo es durante todo el tiempo que dure el impedimento para poder utilizarlo. Es decir, durante todo el tiempo. Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis es que si ya transcurrieron 2 meses, el arrendatario puede pedir la rescisión, pero puede no pedirla y no estaría obligado a hacerlo. Es decir, no podríamos obligarlo si, por ejemplo, si es a 5 años, como ocurre en uno de los asuntos que aquí tenemos, solicita la celebración del contrato de arrendamiento fue pocos meses antes de la declaratoria de emergencia sanitaria y de las medidas a través de las cuales se cerraron los restaurantes, entre otros. E hizo una inversión millonaria, ¿no? Pagó muchísimo dinero acondicionando todos los espacios para dar el servicio de restaurante. Entonces, ¿qué hubiera pasado si transcurrían más de 2, 3, 4, 5 meses o incluso más, donde estuviera impedido para utilizarlo, que nada más tuvo 2 meses, pero se hubiera prolongado por más tiempo, y si se celebró por 5 años, no podría, me parece, el arrendador pedir la rescisión del contrato. En principio, porque no está otorgando la posibilidad de utilizar el bien.
Y en segundo lugar, porque esta prerrogativa es para el arrendatario. Además, en el caso hubo un desembolso importante para acondicionarlo y estaba en espera de que terminara la pandemia para reanudar actividades. Entonces, creo que sí, las cargas que soporta el arrendador ahí estarían equilibradas con los beneficios que generó la propia adaptación, ¿no? Todos los beneficios de la construcción que permitió servir como restaurante. Ok, y ya la Suprema Corte dijo que no existe una desigualdad, ¿no? Que finalmente este artículo no produce ninguna... Fue un colegiado. Perdón, un colegiado, tiene razón, que no existe un desequilibrio entre las partes, ¿no? Sí. Pues ni modo qué hacerle para el caso del arrendador. Y nada más para dejar un poco más claro esa parte, usted justo toca otro punto, y hace rato lo decía también el doctor Cruz Barney, que parece que se pide la rescisión y pues cada quien se va con lo que haya perdido. ¿No creen que exista realmente un margen de, o sea, los artículos solo cubren que se tiene que rescindir el contrato, pero eso no impide que entre arrendador y arrendatario existan acuerdos o convenios para que exista una compensación en caso de que alguno haya hecho una inversión extraordinaria, ¿no? Sí, eso ya sería materia ahí de los acuerdos que pudieran llegar. Y ahí sí, de autonomía de la voluntad, pues prácticamente libre, ¿no? Sí. Mientras no haya lesión, que pues eso sí. Es casi letra muerta, ¿no? ¿Perdón? No, nada, doctor. Me parece que tenemos otra pregunta o ya es... Sí, don Oscar Ruiz Espinosa, no sé si esta ya en el otro chat había pasado, pero se las leo. En Puebla, conforme al artículo 2296 ter del Código Civil, el impedimento de uso, aunque sea parcial por más de 6 meses, le da derecho al arrendatario a demandar la rescisión del contrato. Impedimento de uso, aunque sea parcial. Suponemos que por cualquier causa, incluida en la voluntad del arrendador de impedir que se le dé el uso adecuado a la cosa, ¿no? Quizá también a eso se refiere el Código Civil poblano. Por 6 meses. Por 6 meses, sí, señor. Pero bueno, aquí no nos vamos a poner a discutir entre poblanos y residentes de Veracruz, don Luis, porque no acabamos nunca, ¿verdad? No, Veracruz y aparte, y un ilustre oaxaqueño, bueno, el Código Civil de Puebla, que seguramente es muy adelantado, pero no. Le van a dar por todos lados, ¿no? Doctor Cruz. Chihuahua presente también. También Chihuahua. Y Michoacán, ¿qué digamos? Bueno, eso ya. Eso está por encima de cualquier pasión. Exactamente. Pero bueno, lo que es muy interesante, creo yo, al menos de este análisis, de esta charla pues, que hemos tenido, es esa capacidad, pues, el derecho de responder a estas situaciones, ¿no? En donde, por un lado, se garantiza una plena libertad de negociación, una plena libertad de contratación por las partes, pero tampoco se abandona pues a la parte que podría ser considerada la parte débil, que es el arrendatario, en una situación en donde no puede pues disfrutar del bien, ¿no? Y desde luego, tampoco el derecho no puede cubrir absolutamente todo, ¿no? O no puede cubrir absolutamente todas las posibilidades, y por eso esa pregunta muy atingente que se hizo en algún momento, es decir, ¿cuáles son los efectos de la declaración? ¿Para qué sirve la declaración de la emergencia? Aquí claramente fue sumamente útil en términos de carga de la prueba, ¿no? Y de la acreditación o no de la existencia de esa emergencia. Es decir, creo yo que pues hay de emergencias a emergencias, hay casos en donde pues no podrá haber una declaratoria, no al menos inmediatamente. ¿Qué pasa si hay una desaparición de la autoridad por un caso de guerra, etcétera, que no se haya podido hacer ningún tipo de declaración? El derecho pues se acomoda, se ajusta y efectivamente, como decía el magistrado, pues nos podemos ir al digesto y encontramos ahí, de hecho de ahí viene esta redacción que nos sigue rigiendo hasta la fecha, y eso es lo que es, creo yo, interesante. El derecho romano sigue ahí, aunque no queramos, aunque no le guste a las escuelas de derecho, pues ahí está. Este artículo tan vigente, tan importante, tan solucionador de problemas, viene del digesto. Caray, hay que seguir estudiando derecho romano, ni modo.
Y qué bonito que lo digas en esta semana del novenario de don Paolo Grossi. La verdad es que Así es, y me emociona mucho, mi querido, ¿no? el Mi recuerdo del querido Oscar, maestro. y la reivindicación del caso concreto, ¿no? De la tópica. Porque, por ejemplo, decías, bueno, el arrendatario, que se entiende la parte débil, pero pues a veces es el arrendador es la parte débil, ¿no? Pienso en esta figura tan mexicana de la viuda que solo tiene un departamentito que le vendió, que le dejó su marido, ¿no? Antes de morir, y que lo renta, y entonces si se lo renta a un mal bicho, pues no, literalmente se va a quedar sin comer, ¿verdad? Es decir, juega de un lado a otro, y esa es la grandeza de las acciones útiles y de las acciones con transposición de persona que nos legaron los grandes pretores y juristas romanos, ¿no? Como muy bien dices, pésele a quien le pese, de entre los temibles diseñadores de planes de estudio de este país, que son una lacra digna de una suerte en algún círculo del infierno dantesco, ¿no? Pero en fin, esa ya también es otra historia que si quieren algún día discutimos. Don Luis. Sí, si me permiten continuar, voy a compartir la pantalla porque me gustaría, pues ya estamos en los momentos conclusivos, referirme al tema de la suspensión del amparo. Claro, importantísimo. Sí, sí, me parece que sí. Creo que no la puse aquí, pero ahorita la comento. No la puse allí, pero bueno, entonces dejo de compartir esto y... Sí, señor. Bien, ¿qué es lo que sucede? Se presenta el caso en el que el arrendador demanda al arrendatario el pago de rentas. Y dentro del periodo que está reclamando, se encuentra comprendido dentro de el que se estableció el impedimento o la prohibición para la apertura de esta clase de establecimientos. Y finalmente el juez ordena que libra una orden de execuendo para que se le embarguen bienes. Acude al amparo y solicita la suspensión para el efecto de que no se practique ese embargo sobre los bienes. Y aquí es donde actúa de manera muy oficiosa el juez de distrito, protegiendo los derechos y tomando en cuenta lo que ocurre. Es decir, aplicando plenamente este principio que ya es obligatorio del análisis de la apariencia del buen derecho, ¿no? Entonces, a través del análisis de la apariencia del buen derecho, no solamente que haya solicitado la medida cautelar, no solamente que no se causen perjuicios al interés público, al orden público, al interés social, sino además la apariencia del buen derecho. Y en virtud de que existe esta declaratoria por parte de la autoridad, bastó al juez para entender que se ubicaba en el artículo 2431 y que no estaba obligado por impedimento no imputable a su voluntad a pagar las rentas. No podía utilizarlo, entonces no estaba obligado. Entonces, en esta visión más amplia que nos da la suspensión y dicen una mirada hacia el fondo y decir que tiene la apariencia del buen derecho y se le concede la suspensión para el efecto de que no se practique el embargo sobre el adeudo que tiene respecto del tiempo que permaneció imposibilitado para poder utilizar el bien, ¿no? Esa sería, a ver si por aquí lo tengo. Aquí está, es
suspensión provisional en una controversia de arrendamiento inmobiliario. Procede concederla para el efecto de que no se ejecute el requerimiento de pago de rentas ni el embargo preventivo de bienes respecto de las generadas durante el periodo de pandemia ocasionado por el virus SARS-CoV-2. Y dice, porque en el juicio de amparo la suspensión tutela derechos humanos, de manera que cuando la naturaleza del acto lo permite, es obligación del juez federal que se garantice la eficacia de la sentencia del juicio de amparo que se llegue a dictar a través de impedir, paralizar o evitar que la ejecución del acto se produzca, ordenando que las cosas se mantengan al estado que se encuentran. En ese sentido, si la suspensión tutela derechos humanos de emergencia sanitaria y el artículo 2431 del Código Civil aplicable para la Ciudad de México prevé directrices de las obligaciones en materia que a los gobernados, ante tal evento derivado de la pandemia que se generó por este virus, en aras de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, a través de la suspensión se puede impedir que se ejecute el requerimiento de pago de rentas y el embargo preventivo en una controversia de arrendamiento inmobiliario por los adeudos generados durante este periodo. Este sería el otro criterio que me parece importantísimo, porque de alguna manera orienta la forma en cómo tenemos que acercarnos al análisis de los asuntos, ¿no? Y aquí oficiosamente proteger los derechos y aplicar de esta manera este precepto en favor del arrendatario. Y claro, y como se ha dicho tantísimas veces, pues sin la suspensión no tendría ningún caso estar discutiendo una serie de cuestiones relacionadas con esto y otros muchísimos temas, ¿verdad, magistrado? Así es. Antes de que nuestro director general despida este programa de excepción, quiero destacar el enorme privilegio que ha sido escucharlos, ¿no? Caray, la verdad es que pocas veces se da uno cuenta de que esta carrera que tenemos sí sirve y sirve para cosas muy concretas y muy importantes en la vida de las personas, ¿no? Y bueno, eso se logra gracias al análisis puntual, objetivo, minucioso, pero también con un profundo sentido social y de mantenimiento del orden jurídico, como con el que ustedes nos han obsequiado esta tarde, ¿no? Infinitas gracias, tanto al magistrado Luis Vega como al doctor Cruz Barney. Y bueno, el señor director de la Fundación tiene la palabra, muy querido César. Bueno, ¿alguno de ustedes tendrá algún mensaje final antes de cerrar el programa? Adelante, por favor, doctor, magistrado. No, creo que, muchas gracias, David. Destacar, creo que es muy importante la referencia que hizo el magistrado a esta suspensión pues concedida en el juicio de amparo, donde entran directamente al tema, ¿no? Es decir, cómo es una relación contractual entre particulares, ¿no? Eso muy claro. ¿Cómo juega el amparo en este caso? Pues evitando pues la ejecución de las garantías o bien, o bien el embargo para el pago de esas rentas, ¿no? Sí, creo que ahí actuó muy bien pues la autoridad federal al conceder esa suspensión y evitar ese cobro. Justamente aplicando en una relación entre particulares, ¿no? Este artículo 2431 y las garantías en términos de propiedad contenidas en el mismo. O sea, creo que es muy importante, como bien señala el magistrado, tener presente esa posibilidad de defensa, ¿no? Y un placer, pues, estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Y ha sido un verdadero honor participar en este programa en homenaje al magistrado Paolo Grossi, ese historiador que estaría contento de escucharnos al saber que la historia del derecho la llevamos en las venas y que seguimos trabajando en pos de una búsqueda utópica de la justicia, ¿no? Y que estamos desde luego muy conscientes de la gran tarea que nos toca desempeñar como juristas en los diferentes ámbitos donde nos desempeñamos, y que pues en honra de ese gran hombre y en un espacio académico de tal envergadura como es esta aula de tiempo de derechos, de criterios del Poder Judicial,
y acompañado de un espléndido jurista como es justamente el doctor Cruz Barney. Muchas gracias, un honor. Y también un agradecimiento al doctor Estrada Michel por esta invitación que tanto me honra, y muchas gracias al director de la fundación, al maestro César Ruiz, por su gentileza, generosidad y esta posibilidad de entablar este diálogo con todo el auditorio de excelencia que nos ha acompañado esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos ponentes. Igual que el doctor Estrada, me sumo a las felicitaciones a la revista por tenerlos a ustedes como nuestros ponentes del día de hoy. Sin duda causaron mucha atención en nuestro público. Agradecemos también la presencia de la magistrada Lila Quero, de la magistrada Olivia Rotuno, del magistrado Alberto Ruiz Matías, y pues nuestra audiencia que sigue cada semana este programa, Los Criterios del Poder Judicial. Queremos hacerles llegar un reconocimiento, mi querido magistrado Luis Vega Ramírez, doctor Oscar Cruz Barney, por su participación en el programa de hoy. Está aquí en pantalla para que ustedes lo puedan ver, y se los haremos llegar en persona en los próximos días. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes por permitirnos compartir sus conocimientos y su experiencia. Doctor Cruz Barney, ya estamos muy contentos de que sea recurrente su presencia, y don Luis Vega, esperamos que también la suya sea más recurrente en los próximos meses. Será un gran honor para nosotros. Y a nuestro público nada más recordarle que pues julio es un mes muy corto, la segunda quincena es los tribunales van a descansar, entonces no tendremos los criterios del Poder Judicial, pero los despediremos la próxima semana con un programa dedicado a la materia laboral y sobre todo el nuevo sistema, el nuevo sistema laboral. Estén pendientes de nuestras redes, donde podrán ver exactamente los criterios que vamos a ver en la revista Tiempo de Derechos en Facebook, en Twitter Derechos Tiempo, en Instagram Tiempo de Derechos, y también no se pierdan en nuestro canal de YouTube de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, donde podrán ver este y otros programas que se hayan perdido en su transmisión en directo. Muchísimas gracias, magistrado, de nuevo. Muchísimas gracias, doctor Cruz Barney, doctor Estrada Michel, de nuevo, muchas gracias. Y pues esperamos verlos muy pronto. Que tengan muy buena noche.